Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Joss. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar a My Melody. Es esta de aquí. Me mide 13 centímetros de alto. Y así se ve por la parte de adelante. Así por la parte de atrás. He utilizado hilo 100% algodón para tejerla. Este es un hilo de algodón de 4 hebras. He utilizado color blanco, color rosado y color amarillo para la parte de acá del medio de la flor y la parte de la nariz. Y lo he tejido con este crochet 2.5 milímetros. Vamos a necesitar también aguja lanera, una tijera, vamos a necesitar marcador de puntos, relleno de algodón, relleno sintético para poder rellenar nuestra My Melody. Los ojos de seguridad que he utilizado son de 14 milímetros. Estos de acá son ojos ovalados. Yo los he conseguido por AliExpress. También pueden utilizar si no tienen ojos redondos, también queda muy linda. Y esos serían todos los materiales. Les recuerdo también que si les gusta lo que hago, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario. Si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse. Haciendo todas esas cosas me ayudan a mí a poder seguir creando contenido para ustedes. Agradezco a las personas que siempre dejan su like, dejan algún comentario, comparten mis videos. Y si la realizan, no se olviden de etiquetarme para poder ver sus fotos. Acá abajo en la cajita de información siempre les dejo mis redes de Facebook, de Instagram. Siempre me van a encontrar con el mismo nombre, Tejidos Joss, el mismo nombre que tengo acá en YouTube. En TikTok también estoy como Tejidos Joss. Recuerden que también tenemos a Hello Kitty. Voy a dejarle acá en la cajita de información el link para que puedan ir a ver el video de Hello Kitty también. Eso sería todo, así que comencemos. Vamos a comenzar con el color blanco y vamos a empezar por la cabeza. Entonces comenzamos con un anillo mágico así, cruzamos en nuestro dedo, ingresamos acá adentro, jalamos hebra, agarramos ahí y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 2 puntos bajos en el mismo punto. Ya, entonces ahí vamos contando, ahí va 1, otro más en el mismo punto serían 2, en el siguiente contamos 3, otro más en el mismo punto son 4, en el siguiente 5, 6, en el siguiente 7, 8, en el siguiente punto 9, 10 y acá en el último punto 11 y 12. En esta segunda vuelta nos quedarían 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo. Aquí ya podemos comenzar a marcar nuestro primer punto. Siempre en cada vuelta marcamos el primer punto, ya, porque estamos tejiendo en espiral para no perdernos en las vueltas. Entonces ahí empezamos un punto bajo y después un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Seguimos acá tejiendo un punto bajo y un aumento, y esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir en toda nuestra vuelta, en total 6 veces, y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo vamos a marcar y seguimos contando acá 2 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por toda nuestra vuelta hasta el final, en total 6 veces, y al final de esta vuelta nos van a quedar
24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 5 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces en toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2, 3, 4 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por toda nuestra vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando ahí 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por toda nuestra vuelta, en total por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando ahí 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9 y desde la vuelta 9 hasta la vuelta 16 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 48 puntos bajos. Entonces tejemos así un punto bajo en cada punto hasta la vuelta 16 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 16 y se ve así. Ahora nos toca hacer la vuelta 17 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y una disminución. Ahí ya tejí mi primer punto, lo voy a marcar y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y después hacemos la disminución. Volvemos a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y la disminución. Recuerden que es agarrando la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del siguiente punto también, del punto que sigue, y después tejemos nuestro punto normal, ¿ya? Y esta serie de 6 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total 6 veces por toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Miren, acá yo ya terminé de tejer la vuelta 17, pero antes de seguir le he colocado los ojos de seguridad, que son estos de aquí, que son ovalados, que ya se los había enseñado. Estos los consigo por AliExpress. Si tienen estos, pues genial, y si no, le pueden poner los redondos, también quedan muy lindos. Miren, estos ojos los he colocado en la vuelta 13 con 6 puntos de separación entre ellos, ¿ya?
Miren acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ven? En la vuelta 13, ahí colocamos nuestros ojos, que queden 6 puntos de separación entre ellos. Y atrás le ponen el broche. Miren, este broche se lo he puesto así, de esa manera, cuando quiero que los ojos me queden más ajustados. Sobre todo cuando son ovalados, siento que si le pongo el broche al revés, quedan como un poco más sueltos. Y cuando se los pongo así, de este lado, miren cómo se ve ahí, quedan más ajustados, ¿ya? Ese es como un tip. Entonces, ya que le colocamos los ojos, vamos a seguir tejiendo. Hay que aprovechar en bordar la nariz antes de tejer, para después poder terminar la cabeza. Para bordar la nariz, van a agarrar hilo de color amarillo y lo van a enhebrar acá en la aguja lanera. Y vamos a entrar por la parte del medio. Traten de ver el medio entre los ojos, se fijan dónde queda mejor. Y siempre dejamos un poco de hebra por la parte de atrás para después anudar atrás para que quede más seguro. Entonces yo creo que acá voy a agarrar unos 2 puntitos. Ustedes lo miran que quede así como en medio de los 2 ojos, ¿ya? Entonces de esta manera vamos a pasar unas 3 veces más o menos, 3 o 4 veces, depende de cómo lo vean. Ahí yo creo que lo voy a pasar una vez más. Ahí ya van 3 veces y una más. ¿Ven? Y de esa manera nos queda la nariz. Ahora por acá, por la parte de atrás, estas 2 pequeñas hebras que me quedan, las voy a cortar a la misma distancia. Y voy a hacer 2 nuditos por la parte de atrás. Ahí. Para que me quede más asegurado. Y listo. ¿Ven? Eso ya no se va a ver porque va a quedar por adentro. Y ahora vamos a seguir tejiendo. Al final lo único que nos faltaría acá en la carita es hacerle el rubor, pero eso ya cuando terminemos de tejer todo el amigurumi, ¿ya? Entonces ahora nos tocaría hacer la vuelta 18, y en la vuelta 18 vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Entonces dejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 5 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos, ¿ya? Entonces tejemos hasta aquí y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 19 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir por toda nuestra vuelta por 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 20 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2, 3 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir por toda nuestra vuelta por 6 veces en total, y al final de esta vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Miren, ya terminé la vuelta 20 y antes de seguir ya le puse un poco de relleno para ir formando la cabeza y después no se haga más difícil, porque esto se va a achicar un poco más, ¿ya? Entonces ahora nos tocaría hacer la vuelta 21 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución.
Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos, de ahí tejemos otro más, ahí serían 2 y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir por toda nuestra vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Miren, acá ya terminé la vuelta 21, le he puesto un poco más de relleno para formar bien la cabecita. Ya tienen que dejarla bien formada, y hasta aquí sería la parte de la cabeza. Ahora vamos a empezar a tejer la parte del cuerpo. Vamos a empezar aquí en la vuelta 22 y vamos a empezar a hacer aumentos, y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Ya, entonces tejemos ahí, ya voy 2 puntos bajos, aquí voy a marcar el primer punto que he tejido, y después vamos a hacer el aumento, que es hacer 2 puntos en el mismo punto. Ya, entonces vamos a seguir tejiendo esta serie de 2 puntos bajos y un aumento por toda nuestra vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 23 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Ya, entonces aquí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2, 3 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por toda nuestra vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 24, y desde la vuelta 24 hasta la vuelta 31 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tener 30 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 31 y volvemos. Miren, acá ya avancé hasta la vuelta 31 y ahora vamos a empezar a hacer disminuciones para ya ir cerrando el cuerpo. Nos tocaría ahora hacer la vuelta 32 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces ahí ya tejí el primer punto, lo marqué, y acá sigo tejiendo el segundo, el tercer punto y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir por toda la vuelta, por 6 veces en total, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 33 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Ahí tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después una disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir por toda nuestra vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 34, y antes de seguir yo ya le he rellenado, lo rellenan bien el cuerpo, porque acá ya lo vamos a terminar cerrando para que después no sea más difícil. Ya, entonces en la vuelta 34 vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Ahí ya tejí mi primer punto, lo voy a marcar, y ahora vamos a hacer la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a tejer por toda nuestra vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 35 y yo ya le he puesto un poco más de relleno porque acá ya lo vamos a terminar de cerrar, y en la vuelta 35 vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Ya, entonces aquí hacemos la primera disminución y seguimos contando acá la segunda disminución, así, después la tercera disminución, así hasta que tengamos 6 disminuciones.
Miren, acá ya tengo 6 disminuciones, esta es la última que hice, y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar una hebra un poco larga para poder cerrarlo. Aquí jalamos para que se forme el nudo, y ahora con la aguja lanera vamos a cerrar acá ya el cuerpo y lo cerramos de esta manera. Los 6 puntos que nos quedan, solamente vamos a agarrar la hebra de adelante de cada punto, ¿ya? Entonces ahí ya van 2, solo la hebra de adelante, 3, ahí 4, 5 y 6. Ahora vamos a jalar despacio para que no se vaya a romper la hebra, y ya ahí quedó cerrado, ¿ven? Ingresamos por ahí mismo y salimos por la parte de atrás, jalamos ahí, y aquí por la parte de atrás vamos a agarrar una pequeña hebra para hacer un nudito. Ahí jalamos, ingresamos por ahí mismo y salimos por otro lado, ¿ven? Y aquí cortamos la hebra que nos sobra. Y listo, así nos quedaría la parte del cuerpo, de la cabeza y del cuerpo, ¿ven? Ahora vamos a hacer las otras partes, vamos a hacer los brazos, las piernas y las otras cosas que nos faltan. Ahora vamos a tejer los brazos. Con el color blanco empezamos haciendo un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos acá la hebra más pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento 3 veces, ¿ya? Entonces tejemos ahí un punto bajo, después un aumento, ahí va una vez, en el siguiente de nuevo un punto bajo, después un aumento, ahí van 2 veces, y de nuevo un punto bajo y un aumento. En esta segunda vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora, de la vuelta 3, que es la que nos toca, hasta la vuelta 12 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 9 puntos bajos. Si desean pueden poner el marcador aquí, el primer punto siempre que tejen, para que no se pierdan en las vueltas, ¿ya? Yo acá ya no le pongo marcador, voy contando 1, 2, así hasta 9, así hasta tener las 12 vueltas que necesito, ¿ya? Pero si ustedes se pierden pueden poner el marcador. Entonces tejemos hasta la vuelta 12, haciendo 9 puntos bajos en cada vuelta, y volvemos. Miren, ya llegué acá a la vuelta 12. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y hay que dejar una hebra larga para después poder coser el brazo al cuerpo, ¿ya? Y de este bracito vamos a hacer 2 iguales. Acá yo ya hice 2, y lo tienen que rellenar más o menos hasta acá, hasta las 3/4 partes lo van a rellenar los 2 brazos, ¿ya? Ahora vamos a hacer las piernas. Para hacer las piernas vamos a comenzar con un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 5 puntos bajos, ¿ya? Entonces contamos aquí 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Jalamos acá de la hebra más pequeña, y en la segunda vuelta vamos a hacer 5 aumentos, que quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto, y en esta segunda vuelta nos van a quedar 10 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la tercera vuelta, y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Esta serie de un punto bajo la vamos a repetir por toda la vuelta, en total 5 veces, y al final de esta vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos.
Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y la vuelta 4 y la vuelta 5. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 15 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 5 y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y vamos a hacer primero 5 disminuciones seguidas. Entonces contamos ahí, esa es la primera disminución, marcamos ese punto, acá seguimos contando la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución y la quinta disminución. Ahora acá nos quedan 5 puntos y tejemos aquí un punto bajo en cada punto. O sea, vamos a tejer los 5 puntos que nos quedan. Ya, entonces al final de esta vuelta, que es la número 6, nos van a quedar 10 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 7 y desde la vuelta 7 hasta la vuelta 12 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 10 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 12 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 12. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y hay que dejar una hebra larga para después poder coser esta pierna al cuerpo. De esta vamos a hacer 2 igual, así, 2 iguales, y lo vamos a rellenar hasta aquí, hasta las 3/4 partes, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer la cola. Para hacer la cola en color blanco hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces vamos contando acá: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, o sea 2 puntos bajos en cada punto, ya, y en esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos aquí. Entonces ahí vamos contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 3 veces. Entonces ahí hacemos un punto bajo, después una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo y una disminución. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra larga para poder coser la cola al cuerpo, ¿ya? Entonces nos quedaría así. Ahora vamos a hacer la flor que tiene en el gorro, ahí donde va la oreja, y con color amarillo vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Entonces contamos ahí: 1, 2, 3 y 4. Jalamos ahí para cerrar y nos vamos a pasar acá al primer punto y vamos a hacer el cambio de color al color blanco. Entonces acá agarramos el color blanco y jalamos aquí con el color blanco, así, haciendo un punto deslizado. Al final vamos a amarrar estas 2 hebritas, la blanca y la amarilla, ¿ya? Así que acá vamos a cortar
la de color amarillo, y de ahí vamos a anudar atrás. Y hacemos 2 cadenas y en ese mismo punto vamos a hacer 2 puntos medios altos. Entonces ahí va un punto medio alto y en el mismo punto otro punto medio alto. Ahora en ese mismo punto hacemos un punto deslizado, subimos con 2 cadenas y en el siguiente punto hacemos 2 puntos medios altos. Ahí va uno y en el mismo punto otro punto medio alto. En el mismo punto hacemos el punto deslizado, subimos con 2 cadenas y en el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos medios altos. Ahí va uno, en el mismo punto otro punto medio alto y en el mismo punto un punto deslizado. Subimos con 2 cadenas, nos pasamos acá al último punto y hacemos 2 puntos medios altos. Ahí va uno, otro punto medio alto, en el mismo punto un punto deslizado y ahí hemos formado 4 pétalos pequeños, ¿ven? De la flor. Y aquí nos podemos pasar acá al punto de aquí para hacer un punto deslizado ahí y cerrar acá por la parte de atrás haciendo una cadena. Dejamos una hebra larga para de ahí poder coser la flor a una de las orejas y lo acomodamos aquí para formar así una pequeña flor, ¿ven? Y listo. Ahora vamos a tejer las orejas. Iniciamos igual con un anillo mágico y adentro del anillo mágico tejemos 6 puntos bajos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos, o sea 2 puntos en cada punto. Y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Esta serie la vamos a repetir por toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la tercera vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y desde la vuelta 4 hasta la vuelta 13 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 13 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 13, sacamos ahí el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para poder coserlo a la cabeza. De esta hacemos 2 iguales, acá yo ya hice la otra, ya, y ahora las reservamos. Vamos a hacer la tira que va en la parte del cuello. Ahora para hacer la tira que va en el cuello vamos a tejer 25 cadenas, 1, 2, 3, 4, ahí voy 24 y 25 cadenas. Ahora retrocedemos desde la segunda cadena, vamos a empezar a tejer medios puntos altos, ya, o sea puntos medio alto. Ingresamos ahí con una lazada y vamos a ir tejiendo un punto medio alto en cada cadena, ya. Entonces vamos tejiendo así un punto medio alto en cada cadena hasta llegar acá al final. Aquí ya terminé, llegué al final de las cadenas. Vamos a subir ahora con 2 cadenas y volteamos y vamos a ir haciendo un punto medio alto también en cada punto, ¿ya? Entonces hacemos así hasta llegar acá al final. Aquí ya llegué al final. Vamos a hacer una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coser esa tira al cuello. Jalamos ahí para cerrar y ahora vamos a hacer la parte del gorro. Les quería mostrar acá, yo ya avancé, como ya hemos hecho esto en la cabeza, ya no lo vamos a repetir.
Lo único que hice acá es iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos, igual que la cabeza. Ya en la segunda vuelta 6 aumentos, en la tercera vuelta un punto bajo y un aumento, en la cuarta vuelta 2 puntos bajos y un aumento, en la quinta vuelta 3 puntos bajos y un aumento, en la sexta vuelta 4 puntos bajos y un aumento, en la séptima vuelta 5 puntos bajos y un aumento, y en la sexta vuelta 6 puntos bajos y un aumento. Ya lo mismo que hicimos con la cabeza, haciendo esas series por 6 veces, y cada vez se va aumentando de 6 en 6, ¿no? Acá comenzamos con 6, de ahí 12, 18, 24, 30, 36, 42, y aquí en esta última vuelta terminamos con 48 puntos. Ya, si no recuerdan, van al comienzo y así como hemos iniciado la cabeza hasta 6 puntos bajos y un aumento, igual lo van a hacer, pero ahora en color rosado, porque esta es la parte del gorro. Cuando ya hayamos llegado acá a 6 puntos bajos y un aumento, que tenemos 48 puntos, nos tocaría ahora hacer la vuelta 9, y desde la vuelta 9 hasta la vuelta 20 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ya, o sea, ¿qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 48 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta la vuelta 20 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 20. Ahora vamos a cerrar acá. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y acá dejamos una hebra bien larga porque vamos a coser en todo el alrededor de la cabeza. Ya, entonces aquí jalamos y esto lo reservamos. Vamos a coser primero la parte de los brazos y las piernas. Miren, vamos a coser los brazos y las piernas de esta manera. En el lado lateral van a colocar ahí el brazo y 2 vueltas más abajo la pierna. Ya les voy a enseñar, yo ya cosí estas de este lado y ahora vamos a coser la que va aquí, para que vean cómo en la parte del brazo primero, antes de coserla al cuerpo, lo vamos a unir así, pasando de un lado para otro de esta manera, y lo cerramos. Ahora lo vamos a colocar aquí y nos fijamos que esté a la misma distancia que el otro brazo, ya, para que queden iguales. Lo miramos así y ahí es, y lo vamos a coser así en forma diagonal. Ya, entonces agarramos acá un punto del cuerpo así y vamos agarrando un punto acá del brazo. Así, de esta manera, y vamos jalando para ajustar ahí. Agarramos un punto ahí del cuerpo y agarramos un punto del brazo y vamos jalando. Seguimos agarrando ahí un punto del cuerpo, jalamos y agarramos aquí un punto del brazo. Ya, y de esa manera hay que ir cosiendo y lo acomodamos acá, nos fijamos que quede ahí a la misma distancia, y hay que coser también acá, le vamos a dar 2 puntaditas y acá arriba también, para que esto no se alce y nos quede ahí. Ya, entonces nos pasamos para este lado y vamos agarrando ahí un punto del cuerpo y aquí de este lado un puntito del brazo. Así, y vamos jalando ahí de este lado ahí un punto del cuerpo, y aquí hay que agarrar también un puntito del brazo. ¿Ven? De esa manera ahí se queda. Ahora nos pasamos para la parte de acá arriba para dar unas puntaditas ahí también arriba para que no se mueva el brazo. Entonces ahí jalamos. Y ahora vamos a agarrar un punto acá del brazo, un puntito ahí del cuerpo,
Seguimos agarrando acá un punto del brazo y un punto del cuerpo y salimos por acá atrás. Y esta hebra la dejamos ahí porque después vamos a coser la pierna y esa hebra de la pierna la sacamos por acá mismo, hacemos 2 nuditos y perdemos esta hebra por adentro. Ya, entonces ahí ya nos quedó cosido el otro brazo. Ahora para coser la pierna vamos a hacer lo mismo. Vamos a primero a unir, a cerrar ahí la pierna. Entonces acá nos fijamos ahí donde hemos hecho las disminuciones. Ahí es para formar la parte del pie, ¿cierto? Entonces ahí, así, ahí lo vamos a unir, que esto nos quede así. Entonces aquí pasamos igual de un lado a otro para cerrar la pierna. Entonces así vamos pasando así, de un lado a otro, de esta manera. Y ahora vamos a coser a la misma distancia donde está el brazo, pero 2 vueltas más abajo, ¿ya? O sea, ahí termina el brazo, contamos 1 o 2 vueltas más abajo, vamos a coser la pierna. Ya no le enseño cómo porque es de la misma manera que el brazo, ya solamente que es 2 vueltas más abajo. Lo cosen por este lado, de ahí 2 puntitos acá arriba, 2 puntitos acá abajo y vamos a sacar la hebra por aquí para hacer 2 nuditos y esconderla, ¿ya? Miren, acá ya terminé de coser la pierna y he salido por el mismo lado donde salí con la hebra del brazo. Y acá vamos a cortar las 2 hebras del mismo tamaño para hacer 2 nuditos aquí. Así. Y ahí ya nos queda más seguro. Y con la aguja lanera lo vamos a esconder adentro del cuerpo esas 2 hebras. Entonces ahí ingresamos las 2 hebras y salimos por otra parte del cuerpo y listo. Cortamos ahí las hebras que nos quedan y así nos quedó ya cosido los brazos y las piernas. ¿Ven? Ahora vamos a coser la cola. Ahora vamos a coser la cola. La ponemos así para que sostenga la parte así de atrás y se quede sentado el amigurumi. Entonces lo que vamos a hacer es colocarla en la parte del medio a la misma distancia de las piernas. Le van a colocar un alfiler y lo vamos a coser de esta manera. Vamos agarrando un punto del cuerpo así, pasamos así, jalamos y agarramos un punto de la cola y vamos jalando. Ahora seguimos agarrando un punto del cuerpo y vamos jalando y agarramos un punto de la cola. ¿Ve? Y vamos jalando. Y de esa manera, agarrando un punto del cuerpo y un punto de la cola, vamos a ir por todo el alrededor hasta llegar aquí y hacemos un nudito y perdemos la hebra. Miren, acá ya cosí todo el alrededor de la cola. Ahora vamos a agarrar una pequeña hebra de aquí para hacer un nudito. Ahí formamos un nudito, ingresamos por ese mismo sitio y salimos por otro lado, jalamos y vamos a cortar la hebra que nos sobra y de esa manera quedaría cosida la cola. ¿Ven? Y así se va a sentar. Ahora vamos a coser acá la parte, la tira que tiene en el cuello. Miren lo que vamos a hacer aquí. Esta tira la colocamos aquí en su cuello y esto tiene que ir así en la parte del medio. Solamente tiene que ir aquí en la parte de arriba cerrado y esto tiene que quedar abierto así. Ya, entonces vamos a aprovechar estos hilitos, este hilito que tenemos con el que hemos comenzado para ingresarlo acá por en medio, así, para que quede más seguro. Y podemos salir por acá abajo, por ejemplo, así.
y por ahí vamos a salir después con la otra hebra para hacerle un nudito ahí. Ya, entonces eso va a quedar ahí. Ahora esta hebra larga que dejamos acá para coser, vamos a agarrar, y como está quedado para la parte de acá de abajo, la vamos a pasar para arriba, aquí. Ahora sí está acá en la parte de arriba, y ahí mismo en medio donde hemos ingresado con el otro vamos a empezar cosiendo, ya agarrando aquí la parte de arriba del cuello. Entonces vamos jalando ahí y vamos a ingresar aquí así. Solamente hay que agarrar, darle unas cuantas puntaditas a la parte de acá de arriba del cuello, ya, porque esta parte de acá recuerden que tiene que quedar abierto, tiene que quedar así abierto, de esta manera. Ya, entonces vamos a irle pasando así, dando unas puntaditas así nada más. Vamos pasando de esta manera. Esto solo es para que no se mueva y se quede ahí. Le damos unas puntaditas así hasta salir de nuevo por la parte de acá del medio. ¿Ven? Y aquí aprovechamos en darle una puntadita acá en medio para que quede bien cerrado. Así, y esto queda así abierto. Ahora nos pasamos aquí donde sacamos la primera hebra, y aprovechamos que tenemos la otra hebra para hacer dos nuditos, y después escondemos esas dos hebras por adentro del cuerpo. Ya, entonces ahí ya hago dos nuditos y con la hoja lanera lo voy a esconder adentro del cuerpo, y la hebra que nos sobra la vamos a cortar. Entonces así ya nos queda más asegurado y ya no se va a notar esto. Acá cortamos la hebra que nos sobra y ven, de esa manera nos queda la tira del cuello. Ahora vamos a coser la parte del gorro. Le colocan el gorro en la cabeza y se fijan que quede hasta la parte de abajo, justo acá al ras donde comienza el cuello, y que no se vea la parte blanca para que simule que sale de acá de esta parte del cuello, ya. Y más o menos de la parte de adelante es como donde termina el ojo, una o dos filas, ahí más o menos, para que se hagan una idea. Le colocan alfileres para que no se mueva, y ahora lo que vamos a hacer es coser todo el borde del gorro para que quede bien asegurado ahí. Entonces lo único que vamos a hacer es ir pasando de esta manera, ingresan por aquí y salen así, y van jalando, ya van jalando así, vuelven a ingresar acá y salen por el otro lado de esta manera, y de esa manera vamos a coser todo el alrededor de la cabeza, así, todo hasta llegar de nuevo aquí. Vamos a hacer un nudito y pierden la hebra adentro. Miren, aquí ya terminé de coser el gorro. Ahora ya cosí una oreja, vamos a coser la otra oreja, y lo que hice aquí es primero unimos acá, ya con la aguja lanera vamos pasando de un lado para otro para cerrar acá la oreja antes de coserla. Entonces vamos pasando así, y cuando ya está cerrada, lo que vamos a hacer aquí es colocarla al costado de esta
Miren, lo que yo he hecho es en medio de la nariz, me he guiado ahí, por eso en la parte del medio, ahí vamos a empezar a poner una oreja y la otra al costado, ya para que se guíen más o menos dónde la van a colocar. Entonces esta la colocaría ahí y miren, de donde comienza el gorro vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la vuelta 10, ahí vamos a colocar las orejas y nos guiamos por la parte del medio de la nariz. Ya, bueno, entonces esta la cosería aquí al costado y para que no se mueva le podemos colocar alfileres de esta manera para poder ayudarnos. Entonces le colocamos los alfileres después que le hemos colocado ahí los alfileres. Lo que vamos a hacer para coserla es la vamos a coser de esta manera. Vamos a ir agarrando un punto de acá del gorro y agarramos un punto de la oreja. De la misma manera que hemos cosido la cola, así lo vamos a coser, ya. Agarrando siempre un punto acá del del gorro y un punto de la oreja. ¿Ven? De esa manera vamos jalando, agarrando un punto de la cabeza, un punto de la oreja, así por todo el borde hasta llegar de nuevo aquí. Y de ahí, mire, de ahí les voy a decir cómo vamos a hacer, porque esta parte la tenemos, esta orejita va doblada. Ya, entonces voy a terminar de coser todo el alrededor. Miren, aquí ya terminé de coser toda la oreja por todo el borde. Ahora esta oreja de acá va doblada así, de esta manera. ¿Ya? Esto lo vamos a doblar así. Entonces lo que hacemos aquí ahora es, vamos a entrar por adentro de la oreja y vamos a dar unas puntaditas aquí para que esto no se mueva y se quede así dobladito. Entonces salimos por aquí hasta atrás y lo agarramos ahí. No necesitamos coser mucho porque ahí ya queda dobladito. Y ahora aquí atrás podemos hacer un pequeño nudito para que eso ya se quede firme y listo. Podemos salir por acá, por otro lado de la cabeza, y cortamos la hebra que nos sobra. De esa manera quedarían las orejitas. ¿Ya? Así nos quedan, miren. Ahora vamos a coser esta flor de acá. Para coser la flor, la vamos a coser aquí, en el borde de la oreja, ahí justo donde termina la oreja. A esa distancia va. Entonces lo que hacemos acá es, vamos a agarrar un puntito de atrás de la oreja y vamos a agarrar acá un punto de la flor, de la parte del pétalo blanco, y vamos pasando así. Salimos por acá, por la parte de atrás de la oreja, para ir agarrando ahí junto, vamos agarrando la oreja con un pétalo de la flor. Ven, de esta manera, y vamos pasándonos así, agarrando los dos juntos, y volvemos a agarrar acá la flor y nos pasamos aquí al otro pétalo, de esa manera para que ahí no se mueva la flor y se quede así. Y vamos a aprovechar en agarrar los puntos de la oreja, no hasta acá atrás, ya, para que por acá atrás no se note, sino solamente agarrando la flor y la parte de acá delante de la oreja. Al final vamos a hacer un nudito y pierden la hebra por dentro. Ya que tenemos lista acá cosida la flor, lo último que tendríamos que hacer es echarle rubor a la parte de los cachetes. Entonces acá con sombras rosadas, yo le echo acá abajo del ojo, de esta manera, y en este lado también, así. De esa manera le vamos a echar acá abajo del ojo y al costado, en la parte de los cachetes. Y miren, ya así nos quedaría lista My Melody. Miren qué bonita nos ha quedado. Espero que les haya gustado el tutorial.
Si es así, no se olviden de dejarme un like, también de dejarme un comentario de qué les ha parecido. Recuerden también que tenemos en el canal a Hello Kitty. Tenemos a Hello Kitty también, ahí la pueden buscar. Voy a tratar de dejarles el link de Hello Kitty acá también abajo en la cajita de información, para que así puedan encontrarlo más rápido. Y si no se han suscrito al canal, los invito a poder suscribirse al canal. Recuerden que dando me gusta, comentando, compartiendo el video, suscribiéndose al canal, me ayudan a yo poder seguir creando contenido así para ustedes. Entonces eso sería todo por el video de hoy. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.